W8TV, más para ver y oír. Hola, bienvenidos a esta edición especial en la que les vamos a contar un evento que tuvo lugar el pasado viernes 7 de noviembre. Y es que Sánchez Abogados dio una conferencia en el Hotel Sorolla Palace. En esta se trató un tema que viene siendo un problema para muchas personas en nuestra sociedad. Hablamos de las dificultades que está suponiendo pagar las hipotecas a aquellas familias que compraron una vivienda y se endeudaron con los bancos. La abogada Ana Fajardo, del equipo de Sánchez Abogados, estuvo dando soluciones y alternativas a todos los asistentes. Y a continuación vamos a ver la primera parte, donde nos presenta las distintas posibilidades de desahucio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mariam Cabero y en nombre de Sánchez Abogados me gustaría en primer lugar agradecer la asistencia de todos los presentes, ya que sabemos que muchos han hecho un gran esfuerzo por asistir hoy. Y por ello nos gustaría transmitirles nuestro agradecimiento por el interés y la confianza que han depositado muchos de ustedes que son clientes del despacho. Como sabrán, Sánchez Abogados es un despacho con una larga trayectoria especializado en la prestación de servicios jurídicos a nivel nacional e internacional. Cuenta con especialistas en diversas materias del derecho penal, civil, laboral, lo cual le da a nuestros clientes los servicios específicos que más necesitan en cada momento. Siempre muy comprometidos con sus clientes desde el principio hasta el final de su caso. El motivo por el que estamos aquí hoy es el de transmitirles todas aquellas cuestiones para saber cómo debemos afrontar el problema de no poder pagar nuestra hipoteca. Y para ello contamos con el apoyo de la abogada Ana Fajardo, especialista en la materia, que será la ponente de la conferencia. También están presentes más abogados del despacho que tendrán palabra en el turno de preguntas por si surge alguna duda relacionada con el tema en que está especializado cada uno de ellos. Ellos son, por orden, Daniel Sánchez, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia; Emilio Carretero Mas, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, experto asesor financiero con gran experiencia en la negociación bancaria; Rosalba Rodríguez Barrios, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Y por último, Luis Tatay López, licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal Herrera, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Y la ponente, la abogada Ana Fajardo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, experta en ejecuciones hipotecarias y daciones en pago, y se ha interesado siempre por prestar este servicio a la comunidad y desde 2011 ha cambiado la vida de muchas familias con su trabajo, puesto que ha cerrado el 97% de los casos con éxito. Cuando quieras, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contenta, muy complacida de que nos estén acompañando en esta tarde.
Veo caras conocidas, algunas no conocidas, pero igualmente les agradezco mucho su interés por estar en el día de hoy acompañándonos, porque eso demuestra que ustedes son personas que están interesadas en buscar asesoría, que están interesadas en informarse. Entonces, pues para nosotros es una gran alegría el que ustedes nos acompañen. Hablo en nombre de mis compañeros, el equipo de trabajo de Sánchez Abogados, y en el mío propio, muy contenta y muchas gracias por estar aquí. Con estas son ya 3 conferencias que nosotros realizamos en relación con el tema hipotecario. En las anteriores conferencias, no sé si alguno de ustedes estuvieron aquí, alcen la mano, levanten la mano, si hay alguno que estuvieron en las anteriores conferencias. Bueno, veo que entonces la mayoría son personas que no han participado en las anteriores, y para a ustedes ubicarlos un poco en lo que vamos a tratar en el día de hoy, voy a resumir brevemente los temas que tratamos en las anteriores conferencias, cómo lo enfocamos. Nosotros aquí partimos de un problema que muchos de ustedes se identificarán porque por eso están aquí. El problema es cuando nosotros no podemos pagar la hipoteca, cuando no podemos hacerle frente al pago de nuestra hipoteca. Entonces, claro, vamos a hacer una línea cronológica de tiempo, desde que dejamos de pagar la primera cuota, porque no podemos hacerle frente, hasta el desahucio, que en muchos casos termina en un desahucio. Esto es una línea cronológica de tiempo que dura aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años. Es bastante tiempo en el que vamos a estar inmersos en este proceso, y ustedes deben saber cuáles van a ser los pasos, las fases en las que van a verse intrometidos. Primero que todo, nosotros dividimos esta línea cronológica en 2 fases. Está la fase amistosa y está la fase de ejecución hipotecaria. Muy bien, pues en la fase amistosa, cuando nosotros dejamos de pagar 1, 2 cuotas de la hipoteca, pues normalmente el banco se va a poner en contacto con nosotros o nosotros con el banco, pues para ver qué es lo que está pasando con nuestra hipoteca, a qué acuerdo podemos llegar o qué solución podemos buscar. Pues muy bien, dentro de esta fase, ahora lo vamos a desarrollar más adelante, estaremos viendo cuáles son nuestras alternativas y cuál puede ser nuestra solución. Ahora, nos encontramos en la otra fase, que es la fase judicial o la fase de ejecución hipotecaria. Aquí es cuando ya hay una demanda judicial, cuando ya el banco nos ha demandado y estamos ante un juzgado de primera instancia. Entonces aquí también hay diversas fases, dentro de ellas y la más fundamental es la subasta, porque claro, cuando nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo con el banco, pues finalmente van a subastar esa vivienda. Y esa vivienda se subasta con un objetivo y ustedes tienen que saber cómo funciona, cuál es su objetivo y cuál va a ser su alternativa, o en ese momento cuál va a ser el resultado según los números de su hipoteca, porque cada uno de ustedes tiene un préstamo que hizo en su día con el banco, y dentro de ese préstamo pues hay diversos números que muchas veces a veces ni entendemos, solamente sabemos que debemos 100.000 euros, 200.000 euros de hipoteca, pero hay más números que ustedes deben conocer y deben saber para cómo se va a adaptar a su caso. Entonces básicamente lo que vamos a tratar hoy, haciendo ese resumen, es los consejos que nosotros les podemos brindar a ustedes para enfrentar este problema que están atravesando. Porque no solamente son ustedes, son muchísimas las personas que a raíz de la coyuntura económica, cuando empezó la coyuntura económica en España, pues se ven enfrentadas a este problema de no poder pagar su hipoteca, de no poder pagar esa casa, ese piso que se compraron en su día con tanta ilusión porque creían que ya iban a algún día alcanzar a terminarla de pagar, y finalmente pues encontramos con que lamentablemente no podemos cumplir ese sueño, esa meta. Muy bien, pues ahora vamos a ver una proyección, un video, en el que les pido que presten muchísima atención. Es un video un poco fuerte porque siempre nos estamos centrando en nosotros, en las personas que tienen este problema, pero no nos centramos en la otra parte, que es la parte de los bancos. ¿Cómo reaccionan los bancos? ¿Cómo son los bancos ante esta situación? ¿Cuál es su manera de pensar, su manera de manejar estas cosas? Entonces vamos a ver un video que no está nada alejado de la realidad. Quiero que estén muy atentos, lo interioricen y luego continuamos hablando.
No nos interesa para nada un cliente que no compre nuestros productos. No perdemos un minuto con él. A nosotros nos interesa su dinero, no su tiempo. Si quiere 50 euros, al cajero automático. ¿Que quiere un extracto de cuenta? Al cajero automático. ¿Que quiere contar sus penas? Que vaya al puto cajero automático. Cada mañana antes de abrir las puertas, les diré a vuestros monos de mesa y a vuestros monos de caja lo que tienen que vender. Y no importa quién se lo venda. Y si tenemos 50 manzanas podridas, cogemos a 50 personas y se las vendemos. Porque de eso vivimos. Y quien no lo entienda, que monte una frutería. Si hay que vender preferentes, se venden preferentes. Si hay que cobrar comisiones por preguntar la hora, se cobran. Si hay que ejecutar desahucios, se ejecutan. Y me importa una mierda lo que diga el periódico y el último que se haya tirado por el balcón. Por eso, el 75% de los beneficios de nuestro banco se reparten entre 6% de la plantilla. Vosotros. Porque a la hora de la verdad, sois vosotros quienes tiráis del carro, cumplís los objetivos y dais un puñetazo encima de la mesa cuando es preciso. Porque para estar aquí hay que tener dos cojones como puño y trabajar como un cabrón y como una cabrona. Ni sindicatos, ni lemas, ni panfletos, ni hostias. Lo que hay que hacer es trabajar y sacar nuestros productos y cumplir nuestros objetivos y al final de año saber que hiciste lo que tuviste que hacer. El ser humano es débil por naturaleza. Todos vosotros sois débiles. Todos. Todos tenéis una línea que cuando la cruzáis os preguntáis, ¿será esto ético? ¿He debido tratar a ese cliente de otro modo? Y si cruzáis esa línea, dejáis de ser objetivos. Y si dejáis de ser objetivos, ya no sois buenos profesionales. Y como todos tenéis esa línea, nuestro objetivo estará en evitar que nunca la crucéis. Y si cada 2 años cambiamos de sucursal, no vayáis a creer que lo hacemos por joderos ni putearos la vida. No, lo hacemos por vosotros, pensando en vuestro potencial como profesionales. Dos años es el tiempo medio que tarda una persona en estrechar lazos afectivos con sus compañeros y con sus clientes. Si sois amigos de la gente que tenéis a vuestro cargo, ¿cómo vais a pedirles cuentas? No os engañéis, ninguno de ellos es amigo vuestro. Te cuentan sus miserias para mañana pedirte un favor. Te dirán, no me lo tomes en cuenta, es que he tenido que llevar a mi madre al médico, es que mi hija está mala. En su mediocridad son mejores que vosotros. Un cliente que se pasa 2 años llorando, contándote sus penas y haciéndote regalos, que si una botellita de vino, que si la pluma. A ese, temerle. Mañana te pedirá que le aplaces la hipoteca, que le refinancies las deudas, que les bajes los intereses y que en vez de una, si puede ser, le regales 2 cuberterías. Ese es el motivo de que no estéis 2 años en la misma oficina. Perdéis objetividad. Y sin ella, seríais exactamente la misma mierda que son ellos. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, me imagino que sí, que cuando van al banco ya no tienen el mismo director, han cambiado de director 3 veces en poco tiempo, no les atiende la misma persona, les responden de manera grosera en muchas ocasiones. He tenido casos de personas que han venido a contarme su problema y han venido muy tristes, muy desolados, porque claro, cuando van al banco y le dicen a la directora que tienen problema para pagar la hipoteca, ¿saben cuál es la respuesta que muchas veces se han encontrado? Deje de comer y pague la hipoteca. Esa es la respuesta. Y sé que muchos de los que están ustedes aquí se identifican con esto. Esto es ficción, pero lamentablemente la ficción supera la realidad. Lo que acabamos de ver son las instrucciones que reciben los empleados, los directores del banco, de la oficina donde usted tiene su hipoteca. Es así. Ellos no pueden ser humanitarios con ustedes, ellos no pueden ponerse en su lugar, porque ellos están sujetos a conseguir resultados. Y dentro de esos resultados, lamentablemente, no puede ser el bajarles la cuota hipotecaria, no puede ser en aceptar una dación en pago, no puede ser en ayudarles a encontrar una solución a su problema. No puede ser eso. Olvidémonos de que vamos a encontrar una solución con el banco. En este momento ustedes tienen que ser conscientes de que el banco es su adversario. El banco no está para velar por sus intereses. El banco está para velar por los intereses de ellos mismos. Uno de los motivos principales que nos han movido a realizar esta conferencia fue una noticia muy triste que recibí hace 2 semanas.
recibí una triste noticia porque tenía una clienta del despacho que vino hace un año, estábamos llevando su caso, estábamos teniendo unos obstáculos para conseguir una dación en pago, porque estábamos intentando, la dación en pago cumplía con todos los requisitos, pero esta persona o esta pareja tenían un problema con una afección dentro de la vivienda por ser vivienda de protección oficial. Entonces, claro, estábamos intentando subsanar este obstáculo, este problema para conseguir un buen resultado para estas personas. Resulta que esta persona tenía una grave enfermedad, padecía cáncer. Yo viví el progreso de su enfermedad, la conocí con pelo, luego la vi sin pelo y lamentablemente hace 2 semanas ha fallecido. Y esto ha sido algo muy triste para mí como persona, porque ante todo somos abogados, pero también somos personas y nos conmueve muchísimo que pasen estas cosas. Claro, no es culpa del banco que ella haya fallecido, es una enfermedad que le puede dar a cualquiera, pero el problema es cuando nosotros acudimos al banco, manifestamos esta situación y la respuesta del banco es: no, si es que está el otro titular y el otro titular también es un titular solidario del préstamo, es decir, responde por la totalidad, responde por lo que respondía a la fallecida y por lo que le toca a él. Y esta persona tiene 3 hijos a cargo, tiene una hipoteca, está demandado en este momento, estábamos intentando conciliar antes de llegar a la subasta de la vivienda y encima tiene la carga de que falta su esposa. Es lamentable. Y ustedes dirán, ¿por qué me contarán esto? Pues porque esto es una situación que no está alejada de nuestra realidad. Nosotros no podemos hacer a un lado este tipo de problemas. No podemos mirar a otro lado. Esto nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Entonces, por eso tenemos que estar informados y sobre todo saber cómo manejar, cómo actuar, cómo enfrentarnos a nuestro adversario. Acordémonos que nuestro adversario es el banco. Sí, en él tenemos una solución porque finalmente el banco en muchas ocasiones decide sobre las solicitudes que presentamos, pero nosotros también tenemos herramientas con las que nos podemos defender y es por eso que hoy vamos a comentarles esas herramientas. Primero que todo, vamos al origen. ¿Cuál es el origen de nuestro problema? No puedo pagar la hipoteca. Ese es el origen de nuestro problema. La coyuntura económica, cada vez más gente en el paro, cada vez más gente desempleada, que le han bajado el sueldo, que ahora tenía una carencia y ya se le ha vencido la carencia, entonces ya no puede seguir pagando la cuota que le corresponde. Todas estas circunstancias nos llevan a que no podemos pagar la hipoteca. Mire, vamos a ver unos datos para que ustedes se hagan la idea de la magnitud de este problema. 3.000 desahucios en la Comunidad Valenciana en la primera mitad del 2014. Nada más que 3.000 desahucios en la Comunidad Valenciana. En total, desde lo que llevamos de esta problemática, 570.000 desahucios desde el 2007. Nada más Valencia aproximadamente tiene un poco más de 700.000 habitantes. Para que ustedes se hagan la idea, 570.000 es casi como más de la mitad de que todo Valencia hubiera estado o sea desahuciado de su vivienda. Es muchísima cantidad, muchísima gente, muchísimas familias que se están quedando en la calle, que están perdiendo sus ilusiones, que se han quitado la vida, porque eso lo sabemos. 21.178 ejecuciones hipotecarias más que el año pasado. 18.749 desahucios entre abril y junio. Son cantidades alarmantes, muy grandes, y nosotros tenemos que estar informados para hacer frente a esta problemática. Bien, como les decía antes, el origen, no puedo pagar la hipoteca. Claro, es que nosotros cuando no podemos pagar la hipoteca, pues nos desesperamos y decimos, bueno, ¿a qué solución puedo llegar? Pues muy bien, les vamos a mostrar la solución. Hay distintas alternativas cuando nos encontramos con este problema. Una de ellas es la novación hipotecaria. Normalmente, y como les comentaba antes, recuerden lo que les dije al principio, esa fase amistosa y la fase de ejecución hipotecaria. Normalmente en la fase amistosa, cuando dejamos de pagar las primeras cuotas de la hipoteca porque no podemos hacer frente a ellas, pues el banco nos ofrece una serie de alternativas, como son las novaciones hipotecarias. Las novaciones hipotecarias consisten en realizar operaciones en el banco
con el banco para modificar las primeras condiciones del préstamo hipotecario. Es decir, ustedes en su momento, en el 2007, en el 2006, 2009, cuando se compraron su vivienda, tienen unas cláusulas, unas condiciones dentro del préstamo hipotecario y la novación hipotecaria consiste en modificar alguna de esas cláusulas o de esos puntos dentro de la escritura. Entonces, nos devolvemos, por favor. Entonces, claro, eso es una de las alternativas que ahora la vamos a desarrollar. Otra alternativa, la dación en pago. La dación en pago es un instrumento, es un medio liberatorio de la deuda hipotecaria, es decir, es la posibilidad de que nosotros podamos entregar esa vivienda que garantiza el préstamo para quedarnos sin la deuda. También tiene sus matices y lo vamos a desarrollar más adelante. Y la tercera alternativa sería la demanda judicial. La demanda judicial es cuando en las dos primeras alternativas no hemos encontrado una solución o no hemos podido llegar a un acuerdo y finalmente pues tenemos que enfrentarnos a un proceso judicial que es el proceso de ejecución hipotecaria. Ahora, vamos a desarrollar la primera, la novación hipotecaria. Muy bien, pues dentro de la novación hipotecaria hay una figura que es la ampliación de capital, otra que es la carencia, otra que es la refinanciación hipotecaria y la otra la reestructuración. Pues muy bien, como les decía antes, estos son figuras o son operaciones que lo que hacen es modificar las condiciones de nuestro préstamo hipotecario con el objetivo de que la cuota hipotecaria que estamos pagando pues se reduzca. Un ejemplo práctico, si usted en este momento está pagando 600 euros de hipoteca, pues quizás por medio de una carencia pueda conseguir la reducción a 200 euros. Quizás en este momento reducirse 400 euros, pues vaya a poder usted estar más tranquilo económicamente o como decimos, más desahogado. Puede llegar a fin de mes. Pero claro, eso tiene sus matices y es que nosotros muchas veces vamos al banco, nos ofrecen una alternativa y ya nosotros tenemos que tomar esa decisión. No, ustedes no deben dejar que les limiten sus capacidades. Ustedes tienen capacidades, ¿verdad? Pues entonces no se las dejen limitar. Nadie le tiene que obligar a usted a tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión, pero siendo consciente, sabiendo a lo que se va a someter, sabiendo a lo que se va a comprometer. Fíjense que el tipo de carencia o esta alternativa es algo muy llamativo, porque claro, nos tientan a aceptarla, puesto que nos van a reducir la cuota hipotecaria y en este momento pues sería una solución para muchos de ustedes, pero para otros no, porque hay personas que no tienen ni siquiera 200 euros para pagar. Entonces, claro, aparte de que nos reducen la cuota hipotecaria, pues vamos a estar durante un tiempo, que puede ser entre 2 y 5 años, amortizando o pagando solamente intereses y no vamos a amortizar nada de capital. Entonces ahí está la letra pequeña o ahí está donde yo voy a insistirles a ustedes que se informen, porque claro, ustedes dirán, bueno, sí, es tentador, pero dentro de 5 años o dentro de 2 años, cuando ya se haya terminado la carencia, resulta que va a tener que pagar más dinero y entonces su problema va a continuar, no va a ser una solución. El resto de alternativas, ampliación de capital, refinanciación hipotecaria, reestructuración, pues como su nombre lo indica, es para cambiar esas condiciones y en el caso de ampliación de capital, pues como su nombre lo indica, vamos a ampliar el capital, es decir, puede que nos reduzcan la cuota, pero al final nos van a incrementar un poco más de dinero dentro del capital pendiente que en este momento estemos debiendo. Muy bien, pues este es el tipo de la primera alternativa. Ahora, cuando nosotros tenemos el problema, acudimos al banco y muchas veces nos encontramos con lo que les mostraba en el video. Nos encontramos con amenazas, con palabras intimidatorias, con presión. Usted tiene que pagar la hipoteca, usted tiene que dejar de comer para seguir pagando, o deje de llevar a los niños al fútbol para que siga pagando. Y claro, este tipo de respuestas pues a nosotros no nos va a satisfacer como consumidores o como deudores, no nos va a satisfacer porque no nos están solucionando nuestro problema. Muy bien. Muchos de ustedes me imagino que conocerán el término de dación en pago, lo habrán escuchado hablar muchísimo en los medios de comunicación. ¿En qué consiste la dación en pago? La dación en pago pues consiste en que nosotros vamos a ofrecerle al banco la posibilidad de entregar nuestro piso y así liberarnos de la deuda. Sí, suena muy fácil, pero para llegar a la dación en pago pues hay que hacer una serie hay que cumplir una serie de requisitos y
pasar una serie de objetivos o fases dentro de este procedimiento. Bien, pues cuando nosotros lleguemos al banco y solicitemos la dación en pago, tengan presente que es la primera toma de contacto que vamos a tener con el banco y muchas veces nos vamos a encontrar con estas cosas que vemos aquí, la presión, la intimidación, el temor. ¿Y esto por qué acontece? Porque el banco no quiere asumir pérdidas, seamos prácticos. El banco no quiere asumir una vivienda que va a ser una carga para ellos, que va a producirle o a incrementarle más gastos, que va a llenar más su cartera de pisos, no quiere. Pero en muchas ocasiones esta sí es la mejor solución para muchos de ustedes. Muy bien. Y en relación con la dación en pago, primero tenemos que saber nuestros derechos, tenemos que saber cuáles son nuestras alternativas y cuáles son las obligaciones del banco. ¿El banco tiene la obligación de estudiar nuestra dación en pago? ¿Ustedes qué creen? ¿Que tienen la obligación o que no la tienen? Efectivamente, sí tienen la obligación. Mire, habrán escuchado ustedes hablar mucho del manual de buenas prácticas. Esto fue un manual que fue aprobado en el año 2012 por medio de un real decreto. Y dentro del manual de buenas prácticas, nosotros nos encontramos con que muchos bancos, muchas entidades bancarias y financieras se anexaron a ese manual de buenas prácticas, es decir, lo aceptaron y dijeron, bueno, si la persona cumple una serie de requisitos, pues vamos nosotros a estudiarle la dación en pago. Entonces sí que está obligado el banco a estudiar la dación en pago siempre y cuando nosotros cumplamos los requisitos y siempre y cuando el banco esté adherido o haya aceptado ese manual de buenas prácticas. Entonces, no vayamos a confundir los términos. En este momento estamos hablando de un estudio, no estamos hablando de una aprobación. No lo vayamos a confundir. Estamos hablando de obligación de estudiar, más no obligación de aprobar. Pero en todo caso, esto es una puerta que se abre ante nuestro problema. Porque si ustedes conocen que sí pueden exigir el estudio de la dación en pago, entonces ustedes con más ánimo van a acudir a esa solución. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos de la dación en pago? Pues los requisitos de la dación en pago, como estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de nuestra economía familiar, pues van encaminados a eso, a demostrar cuál es nuestro problema, cuál es el origen de nuestro problema de no poder seguir pagando la hipoteca. Y pues estos requisitos básicamente son requisitos económicos. Por ejemplo, si yo antes tenía trabajo y ahora no tengo trabajo, entonces tengo que acreditar que estoy cobrando el paro, o ya se me terminó el paro y estoy ahora con la prestación y tengo que acreditar pues que estoy cobrando solo 425 euros. Aparte, tengo que acreditar si tengo cargas familiares, si soy familia numerosa y tengo 3 hijos a cargo y mi esposa o mi esposo no trabaja, pues mi cónyuge también está a cargo mío. Entonces, todas esas circunstancias ustedes las tienen que demostrar ante el banco. Ahora, los documentos que debemos aportar, muchas personas se asustan y no entiendo por qué se asustan. Cuando nosotros acudimos al banco tenemos que estar seguros de lo que estamos solicitando y muchas veces nos hablan de documentos, de papeleos y ustedes se asustan, no deben asustarse. Estos son documentos muy sencillos, son documentos que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, ¿quién no puede pedir una vida laboral? Todos aquí podemos pedir una vida laboral. Ahora, si nosotros estamos cobrando el subsidio, pues simplemente es ir al organismo público para que nos emita un certificado en donde se acredite que estamos cobrando el subsidio. Todo este tipo de documentación, que es bastante amplia, es la que tenemos que reunir para presentar al banco nuestra solicitud y formalizar por medio de un documento, una circular o un modelo que cada entidad bancaria ofrece para poder solicitar la dación en pago. Ahora, circunstancias especiales. Y en esto quiero que ustedes estén muy atentos. Es en relación con el video que les enseñaba, en relación con la noticia que les contaba que nos conmovió muchísimo y que nos movió a hacer esta conferencia para ustedes. Hay circunstancias especiales que lamentablemente los bancos no están teniendo en cuenta. ¿Y por qué no la tienen en cuenta? Mire, por la falta de humanidad, por la indolencia, la crueldad con la que muchas veces somos tratados. Esto no puede seguir pasando y ustedes deben saber que tienen el derecho de exigir un trato diferente, un trato digno. ¿Por qué? Porque hay personas que se encuentran enfermas, hay personas que tienen muchísimas dificultades, no solamente económicas. Aquí estamos hablando de números, estamos hablando de que no podemos pagar una hipoteca, pero ¿y la familia que tiene su esposo o el cabeza de familia que está enfermo,
que tiene una minusvalía, una discapacidad, que no puede continuar realizando sus labores cotidianas. Esto, aunque no queramos, afecta a la economía familiar, afecta al no poder pagar la hipoteca. Y esto es lo que muchas veces los bancos hacen a un lado, no lo quieren ver. Lo que decían en el video, si a usted vienen a contarle aquí a sus penas, pues no les preste atención. Es que esa no debe ser la actitud, señores. No debe ser la actitud y no debemos tolerar que nos traten de esta manera. Por lo tanto, estas circunstancias especiales deben hacérselas manifiestas al banco. Si hay algo que ustedes consideran que no está dentro de los requisitos económicos hablando, pero que le está afectando a su vida personal, ¿por qué no manifestarlo al banco y por qué no exigir que nos hagan caso de estas cosas? Si es que son cosas que les están afectando a su vida. Y por eso nosotros tenemos que en todo momento hacer constar estas circunstancias y que nos tomen en serio, porque eso es otra cosa muy triste y muy lamentable. Hace poco salió aprobada, conseguimos esa dación en pago tan esperada, tan anhelada, de una señora de aquí de Valencia, que ya la había intentado hasta en 3 ocasiones. Y fíjense que cuando nosotros cogimos el caso y nos personamos en la oficina del banco, ¿sabe con qué nos encontramos? Con que los documentos no habían salido nunca del escritorio, del cajoncito del director del banco. Todos los documentos que esa señora había recogido con tanto esfuerzo, porque además eran 4 titulares, o sea, recoger muchísima documentación de 4 personas, todas tal cual ella las entregó, las dejaron en un cajón, señores, y no las presentaron, no las elevaron al departamento correspondiente. ¿Qué es eso? ¿Por qué no nos toman en serio? Por estas cosas, por la indolencia, por la falta de humanidad, por la falta de solidaridad. Ustedes no deben dejarse someter, no deben dejar que abusen de ustedes. Hagan saber sus derechos. Y hasta aquí esta primera parte en la que hemos tratado la problemática de los desahucios. Mañana a la misma hora estaremos dando las soluciones. No se lo pierdan.